a Europa. Vamos a Europa porque ayer, ahí está, la música. Bueno, acá he puesto la música de, claro, de la sinfonía. Lo que pasa es que el himno de alegría de Beethoven se ha convertido en el himno de la Unión Europea. La Unión Europea tiene su propio himno y tiene su bandera, como pueden ver, son 12 estrellas, ¿no? Claro, se hizo en el momento que habían 12 países miembros de la Unión Europea. La Unión Europea fue, porque es el 9 de mayo su fiesta, no nacional, pero su fiesta, digamos, ¿no? Fue porque ese día, el 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Relaciones Exteriores, que lo ven ahí, Robert Schuman, y es curioso también que se llama Robert Schuman, claro que con una N, pero prácticamente igual que el músico alemán Robert Schumann, ¿no? Que es con dos Ns, muy simbólico porque, claro, la Unión Europea reposa en gran parte sobre esta reconciliación entre Alemania y Francia. Y la idea de la Unión Europea, que es lanzada oficialmente en 1950, la idea era precisamente como un instrumento de paz en Europa a través de la integración económica, libre circulación de las personas. Y bueno, entonces ese proyecto se concreta, una primera concreción es al año siguiente con un proyecto piloto de integración en torno al acero y al carbón, y el año 57 con la creación de la Comunidad Económica Europea, que ya es propiamente lo que después, a partir del 92, se llamaría Unión Europea. Pero bien, no vamos a prolongar más esta introducción porque tenemos ahora una entrevista con el representante, el embajador de la Unión Europea en el Perú, que es Diego Mellado, con el cual vamos a ver algunos aspectos de la construcción europea en este momento. Diego, qué gusto que estés acá con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Claro, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bien. La pandemia representa una prueba adicional para la Unión Europea que ha tenido bastantes en estos últimos años, ¿no? La Unión Europea podría aplicar el dicho, lo que no me mata me hace más fuerte. Y efectivamente este tema de la pandemia y el rescate financiero para los países que supuso, digamos, un periodo de prueba para la cohesión europea, finalmente está teniendo, ¿no?, un desarrollo feliz. Además ahora incluso ya los países están poniendo sus planes para recibir el dinero que les va a entregar la Comisión, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que precisamente esto es una prueba más, si es que hacían falta, de la vigencia de la oportunidad del proyecto europeo. Es en los momentos de crisis, y sobre todo como la que tenemos ahora, ¿no?, una crisis mundial, donde se demuestra el valor del proyecto europeo. Y precisamente lo que tú apuntabas, ¿no?, el programa europeo, ¿no?, para el relanzamiento económico, lo que se llama el EU Next Generation en inglés, que es un gran fondo para apoyar a los países que más han sido golpeados, ¿no?, a nivel social y económico por esta pandemia, pues está en plena vigencia en este momento, ¿no? Están terminando los procesos de ratificación de los Estados miembros y en paralelo se están presentando los programas de cada uno que van a recibir fondos europeos. Y creo que lo que es interesante no solo que se van a transferir fondos, que en realidad la Unión Europea siempre ha funcionado, ¿no?, como una gran máquina de solidaridad entre los países, ¿no? Se transfieren fondos de unos a otros. Es que por primera vez en nuestra historia, y esto viene de la pandemia, estamos, yo diría, para ponerlo sencillamente, puedo decir que estamos generando deuda pública europea. O sea, los países van a acudir como bloque a los mercados financieros para pedir fondos prestados que luego van a ser transferidos a los países más golpeados, ¿no? O sea, que otro ejemplo de cómo funciona la Unión Europea en tiempo de crisis, desde luego. Claro, efectivamente, eso constituye claramente una profundización de la integración, porque además más adelante podría dar lugar para el reembolso de la deuda a la existencia de tributos propiamente europeos, que eso también es un paso muy importante en la integración europea. Pero hablando de esas cosas, en estos días, este fin de semana se ha producido una conferencia, hay una convención, ¿no?, sobre el futuro de Europa, una idea del presidente Macron de Francia, seguramente inspirada en el diálogo nacional que tuvo después de la crisis de los chalecos amarillos, digo yo, es una suposición, donde se va a reflexionar tanto políticos europeos como la sociedad civil
tanto en un recinto que es eventualmente en el Parlamento de Estrasburgo, sino también en foros, en fin, en las redes y demás, sobre lo que vendría a ser el futuro de la Unión Europea tras la pandemia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, desde luego, claro, acabamos de lanzar, esto es un proceso en realidad, es una conferencia sobre el futuro de Europa, claramente con un impulso muy fuerte del presidente francés, Emmanuel Macron, pero también forma parte de la visión compartida de todos los demás Estados miembros, ¿no? Y de las instituciones, del Parlamento, del Consejo, de la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, es un esfuerzo a nivel global de toda Europa, ¿no? Para replantearnos, para reflexionar sobre el proyecto europeo y para ver cómo podemos avanzar. Pero una cosa que puede ser muy interesante, ¿no?, para los que nos están escuchando aquí en el Perú, es que lo que estamos haciendo también es, estamos viendo cómo podemos integrar también el punto de vista no solo de los europeos, la sociedad civil europea, los ciudadanos, las empresas, las instituciones, sino también del mundo, fuera de Europa. ¿Cuál es la visión que tienen los países terceros, los ciudadanos peruanos, por ejemplo, también los europeos, por supuesto, que residen fuera, pero los países terceros, nuestros socios? ¿Qué visión tienen, ¿no? Entonces, desde las embajadas de las delegaciones de la Unión Europea, estamos reflexionando también cómo podemos integrar a estos países terceros en esta gran reflexión. Porque yo creo que lo que va a salir, de hecho ya está muy presente, ¿no?, la reflexión sobre Europa, pero lo que va a salir de esta conferencia es que Europa ya es un proyecto global y forma parte de nuestra propuesta para hacerle frente a los retos globales, ya sea al cambio climático, ya sea también a las relaciones, ¿no?, con China, con Estados Unidos, los grandes bloques ahora, el mundo multipolar, el replanteamiento del multilateralismo, frente a todo eso que afecta a los europeos, pero también a los peruanos y a todos los países. Europa es parte de la solución. Y por eso nosotros, en esta conferencia sobre el futuro de Europa, que se inició este fin de semana, queremos también involucrar a los países de fuera de Europa. De acuerdo, sí, efectivamente, es un punto de partida la conferencia de este fin de semana, lógicamente. Otro tema interesante fue que también hace unos días se realizó esta cumbre social, ¿no? Esta cumbre social en Porto, porque Europa, claro, es básicamente, bueno, es un tema, bueno, en mucho es algo económico, comercial, pero también está el aspecto social que tal vez no ha sido, no está desarrollado de la misma manera, porque las normas laborales en realidad depende de las legislaciones nacionales. El tema de la salud, hablando de la pandemia, pues es también un tema básicamente nacional, pero aparentemente lo que se quiere ahora es construir más esa Europa social que tal vez hasta ahora no había tenido el mismo desarrollo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, esto es fundamental y es muy importante, ¿no?, para que podamos seguir profundizando en el proyecto europeo, ¿no? Porque una cosa es muy clara, o sea, Europa es un gran mercado, donde hay libre circulación de personas, de capitales, de mercancías. Europa también es el mayor bloque exportador e importador del mundo y queremos seguir siéndolo, queremos seguir siendo un mercado abierto y nosotros seguimos apostando por el comercio internacional, seguimos apostando por el funcionamiento de mercado, la economía capitalista de mercado. Pero eso no funciona en el siglo XXI, y lo estamos viendo ahora en tiempos de pandemia, si no hay un aspecto social importante. Y esto siempre ha estado presente en el proyecto europeo. De hecho, el pilar social ya había sido lanzado, ¿no?, en Suecia hace unos años, y en realidad la Europa social siempre ha sido parte del proyecto. Pero ahora que estamos profundizando el proyecto y que queremos incluso abrirlo mucho más a nivel internacional, como yo decía, ¿no?, nuestro proyecto es un proyecto abierto. Europa va a estar abierta, pero tenemos que estar abiertos manteniendo esa base social, que es fundamental. Es fundamental para que el proyecto europeo siga siendo justo, equitativo y siga siendo aceptado por los ciudadanos europeos. Y nosotros pensamos que en las relaciones comerciales, que en las relaciones internacionales también hay cabida para este aspecto social, ¿no? Por eso es muy importante esta cumbre en Porto que ha tenido lugar y que se conecta directamente con el lanzamiento de la Convención sobre el futuro de Europa. Pero nuestro futuro, para todos nosotros, también aquí en el Perú, tiene que tener ese componente social. Esa es nuestra propuesta. De acuerdo, y justamente hablando de temas globales, la Unión Europea pues está un poco entre China, Estados Unidos, ¿no? Y se habla mucho ahora de soberanía, de cierta soberanía económica, comercial, y también mucha de la soberanía digital. O sea, que la Unión Europea quiere de alguna manera
poder competir realmente tanto con China como Estados Unidos. Y eso tiene una traducción que he estado viendo justamente a propósito de los desembolsos que va a hacer la Unión Europea como parte del plan de rescate, que el 20% de lo que reciban los países tiene que ser dedicado a inversión en materia digital. Además, también es verdad a inversiones verdes, ¿no? Ecológicas. ¿Cómo, más allá de eso, lo que he comentado, qué otros pasos está dando la Unión Europea para justamente alcanzar un mayor poderío en materia digital? Sí, es un tema fundamental porque lo estamos viendo. Fíjate, ¿no? En pandemia, todos nos hemos vuelto todavía más dependientes de la tecnología. Mira, si no fuese por la pandemia, yo estaría en el estudio ahora, ¿no? No estaríamos conectándonos, ¿no? A través de la tecnología. Por lo tanto, está claro que va a ser algo muy importante para el futuro, ¿no? Nuestra dependencia tecnológica y cómo la tecnología afecta incluso la soberanía de los países. Y nosotros, paradójicamente, en Europa pensamos que al juntar nuestras soberanías y al compartir soberanía, somos más soberanos. Pero no creemos que los países que van a ir por libre, únicamente por su cuenta, van a ser más soberanos, porque hoy en día lo que hacemos como bloque es lo que nos hace más fuerte. Y nosotros pensamos que esta sociedad de la información, ¿no?, de la que estamos, tiene que tener una serie de principios, de reglas, tiene que ser competitiva también, ¿no? Nosotros, una asignatura pendiente es relanzar, potenciar la competitividad tecnológica de Europa, que eso es una asignatura en la que estamos trabajando. Pero, al mismo tiempo, por supuesto, hay desarrollos tecnológicos en Estados Unidos, en China, en otras partes del mundo, en Europa también, y entonces nosotros estamos trabajando mucho en lo que es el diseño de las reglas, del marco dentro del cual. Y es un marco que tiene que aplicarse a todas partes. Por ejemplo, la protección de la privacidad. Sabéis que en Europa, ¿no?, hace unos años ya sacamos un reglamento sobre protección de datos que tuvo un impacto mundial y que afectó a las grandes plataformas de Internet que utilizamos todos. Y nosotros pensamos también que el futuro tecnológico tiene que tener precisamente esa base ética, ¿verdad?, y esa base social y justa. Y por lo tanto lo que estamos haciendo desde Europa, ¿no?, e invertir en tecnología para tener una base de competitividad importante e invertir en normas y en un marco que sea aceptado en todo el mundo. Y esto es lo que vais a ver cada vez más. Europa en los próximos meses va a sacar una serie de normas sobre servicios digitales que yo creo que van a tener tanto impacto como tuvo en su día el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, ¿no? Y todos lo estamos viendo. Cuando hoy, por ejemplo, desde el Perú, os metéis en una página de Internet y de repente os salen avisos que dicen, a ver, aquí utilizamos sus datos para hacer tal cosa, le plantamos cookies en su ordenador. Toda esa información viene de las normas que sacamos desde Europa, ¿no?, para que la gente sea más consciente de qué pasa con sus datos, ¿no? Pues ahora vamos hacia mayor reglamentación con las nuevas directivas europeas sobre servicios digitales, ¿no? O sea que Europa sigue avanzando y es un tema fundamental. Y hay que meter mucha plata, hay que meter mucha inversión, mucho dinero, y por eso una gran parte de los fondos para la recuperación económica van a ir a desarrollo tecnológico. De acuerdo. Ahora, siguiendo con el tema internacional, las relaciones con Estados Unidos, me imagino que, bueno, han respirado todos con gran alivio en Europa tras la elección de Joe Biden. Rápidamente Joe Biden ha puesto las cosas en orden y ha restablecido una relación amistosa con la Unión Europea. Sin embargo, obviamente la Unión Europea busca una soberanía tecnológica y todo lo demás, y también en materia de defensa, ¿no? Más allá de que la mayoría formen parte de la OTAN, de los países miembros. ¿Cómo ven en general, más allá de eso, cómo ven la construcción de esta nueva etapa de la relación con Estados Unidos? Bueno, nosotros trabajamos, en su momento también trabajamos con la administración Trump, ahora trabajamos muy bien con la administración Biden. Estados Unidos es un gran país democrático, es nuestro socio estratégico principal y nosotros siempre respetaremos la elección del pueblo americano. Ahora con Joe Biden y con la visión multilateralista que él ha traído, desde luego tenemos una relación muy estrecha. Ya estamos trabajando en los grandes temas globales, como el cambio climático, como la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad. Tenemos también un diálogo sobre relaciones con China, donde creo que el planteamiento europeo también es interesante, ¿no?, para nuestros amigos americanos. Nosotros pensamos que China es un rival
sistémico, que tiene una visión distinta que tenemos nosotros de las relaciones internacionales, y también es un competidor, ¿no?, a nivel tecnológico, económico, pero el tercer aspecto de la relación con China es que es un país con el que se puede y se debe colaborar también en cambio climático y en otros temas, ¿no? Esa relación con China, con esos tres aspectos, creo que también es un punto de anclaje que tenemos con los Estados Unidos, ¿no? Y desde luego vamos a seguir trabajando en los grandes temas de seguridad, lo que se refiere a Oriente Medio, Rusia, el tratado con Irán, el pacto nuclear con Irán, y todos estos temas que están sobre la mesa, pero que a fin de cuentas apuntan en una misma dirección, y es reforzar un sistema multilateral que esté renovado, que sea creíble y que de verdad sirva para hacer frente a los problemas globales que tenemos, algunos relacionados con el medio ambiente y otros claramente problemas de seguridad, claramente, ¿no? Entonces, esa es la agenda que tenemos con Estados Unidos. De acuerdo. Y hablando de China, precisamente, la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con China. Esto fue, me parece que en diciembre pasado. A pesar de que entiendo los consejeros del presidente todavía recién electo Joe Biden como que estaban diciendo mejor esperen un rato para ver bien ese tema, ¿no? En fin, no parecen estar muy de acuerdo. Lo que sí me parece haber leído también además es que el acuerdo ha sido suspendido por la Unión Europea, entiendo que por las circunstancias actuales en China, en fin, las cosas que se le están reprochando a China, ¿no? Sí, lo que tenemos con China pues es una relación que tiene, por supuesto, tensiones, como yo le he dicho, ¿no? O sea, nosotros vemos a China claramente como un rival sistémico. El tipo de sistema de relaciones internacionales no es el mismo que nosotros defendemos y que defiende China. Y vemos cómo ahora, en tiempos de pandemia, desde China se ha presentado una narrativa mucho más autoritaria, ¿no?, para hacerle frente a la pandemia, frente a la narrativa democrática, abierta, que es la que defiende la Unión Europea, ¿no? O sea, tenemos ese aspecto de rivalidad, también es un país con el que competimos y, de hecho, no estamos de acuerdo en la manera en la que se compite, y por eso Europa se está ahora estableciendo normas para limitar inversiones, por ejemplo, que puedan venir de países como China y otros, donde no se respetan las reglas del juego en su casa, donde no se ofrecen las ventajas, donde se subvencionan a las empresas privadas y públicas, sobre todo, ¿no? Y con China pues tenemos que colaborar al mismo tiempo. O sea que tenemos esa relación compleja, y nosotros somos mucho más directos también en nuestra relación con China, y por eso lo que ha ocurrido, a lo que te hacía referencia, es a una serie de sanciones que la Unión Europea ha adoptado por primera vez hace unas cuantas semanas. Europa decidió establecer sanciones en contra de una serie de altos dirigentes de China que nosotros entendemos están implicados en graves violaciones de derechos humanos en relación con la población uigur dentro de China, ¿no? Nosotros somos muy directos y esto ha dado lugar a una contramedidas por el lado chino, ¿no?, que han generado pues bastante revuelo y que ahora estamos nosotros evaluando también, ¿no? Y esto se ha hecho dentro del marco de pues lo que yo decía, ¿no?, esta relación con China donde se puede colaborar. Nosotros firmamos en diciembre un acuerdo con China, un acuerdo limitado sobre relaciones comerciales e inversiones. Y bueno, yo creo que lo que hay que resaltar en ese acuerdo es que se imponen una serie de obligaciones mutuas. La Unión Europea tiene una tradición de respeto de las obligaciones que asumimos y de los compromisos que adquirimos. En el caso chino nosotros pensamos que no siempre es el caso, y yo creo que este acuerdo nos permite ver si de verdad hay esa voluntad de respetar los compromisos y nos permitiría tener un marco de relaciones económicas e de inversión mucho más claras, ¿no? O sea que vamos a ver qué pasa, pero todavía no se ha ratificado plenamente ese acuerdo, ¿no? Pero estamos en esa dinámica donde nosotros somos claros y directos sobre los temas donde hay rivalidad, y por eso hemos impuesto sanciones en el caso de las violaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, y esto establece el marco de nuestras relaciones, donde tenemos también bastante convergencia con los Estados Unidos. De acuerdo. Ok, Diego, en realidad habían algunos temas más que quería conversar contigo, incluyendo el Sofagate y sus implicancias institucionales, pero que la campana te ha salvado, así que ese tema no lo vamos a tocar ahora. Más bien quiero agradecerte nuevamente porque sé que tienes una agenda muy, muy apretada, y bueno, seguramente en otro momento conversaremos también. Por supuesto, con mucho gusto, siempre encantado, a vuestra disposición para venir aquí a dialogar. Ok, gracias. Bien,
Pues ahí tienen, vamos a la pregunta planeta, ahí la tienen. ¿Quiénes son los hazaras? Y como todas las semanas, pues vamos a sortear 3 libros, ¿no? El primero de ellos es de Piero Ghezzi, ex ministro de la producción y siempre con muy buenas ideas, escribe constantemente El Estado Productivo. Aquí lo tienen, ahí está, El Estado Productivo. Después de Fernando Ampuero, ahí estamos en la literatura, 6 capítulos perdidos y otros extravíos, o sea, son relatos de periodista y también escritor reconocido Fernando Ampuero. Y finalmente de María Dueñas, Cira. Ella es una escritora española conocida por este texto, ¿cómo se llamaba? El tiempo entre costuras. Efectivamente, acá está. Es un poco la continuación. Bien, listo. Entonces hacemos una pausa y regresamos con el segundo bloque.